A las 3:17 de la madrugada, cuando Roma parecía haberse rendido finalmente al silencio y las últimas luces del Palacio Apostólico se apagaban una tras otra, el Papa León XIV hizo algo que ningún protocolo del Vaticano contemplaba. No llamó a sus secretarios, no convocó a los guardias, no dejó una nota sobre su escritorio. Simplemente tomó una pequeña llave de bronce, guardada durante décadas en un cajón olvidado de la biblioteca privada, y abandonó sus aposentos sin pronunciar una sola palabra. Fuera, la lluvia golpeaba las piedras centenarias de la plaza de San Pedro. El sonido de las campanas había cesado hacía horas, pero algo seguía resonando dentro de aquellos muros. No era un ruido, era una pregunta. Una pregunta que llevaba días creciendo en el corazón del nuevo pontífice. Sobre la mesa de su despacho, iluminada únicamente por una lámpara de lectura, había quedado abierta una hoja amarillenta. No llevaba sello oficial. No estaba firmada. No pertenecía a ningún archivo conocido. Había llegado 3 noches antes, escondida entre documentos rutinarios que hablaban de presupuestos, ceremonias y nombramientos. Pero aquella hoja era distinta. No contenía estadísticas, no contenía decretos, contenía una sola frase, escrita a mano con tinta azul. Santidad. Hay puertas en este palacio que llevan demasiado tiempo cerradas. León XIV la había leído una vez, después otra, y luego una docena más. Nadie sabía que la tenía, ni el secretario de Estado, ni los cardenales más cercanos, ni siquiera el comandante de la Guardia Suiza, porque lo verdaderamente inquietante no era la existencia de aquella carta. Lo inquietante era lo que sugería. Durante años, cientos de personas habían recorrido aquellos corredores. Sacerdotes, diplomáticos, jefes de Estado, peregrinos y periodistas. Sin embargo, alguien afirmaba que, detrás de una puerta olvidada, existía una historia que nadie había querido mirar. Y aquella noche, el Papa había decidido verla con sus propios ojos. Descendió por una escalera secundaria que ya no aparecía en los recorridos oficiales del Vaticano. Los escalones de mármol estaban desgastados por generaciones enteras de pasos silenciosos. El aire se volvía más frío con cada nivel. No había cámaras, no había escoltas, solo el eco de sus zapatos y el murmullo distante de la lluvia sobre las cúpulas de Roma. Mientras avanzaba, recordó las palabras pronunciadas días antes por un viejo sacerdote durante una audiencia privada. Santidad. Los mayores secretos de la Iglesia no siempre están escondidos en los archivos. A veces están escondidos en las personas que hemos dejado de ver. Aquella frase no lo había abandonado desde entonces. Llegó al final de la escalera. Ante él apareció un pasillo estrecho, iluminado por lámparas amarillas que parpadeaban débilmente. Las paredes conservaban marcas antiguas, cicatrices del tiempo y de reformas olvidadas. Y allí, al fondo, estaba la puerta, pequeña, de madera oscura, sin ningún emblema, sin ninguna inscripción. Solo una cerradura envejecida y una placa metálica cubierta de polvo. León XIV permaneció inmóvil durante varios segundos, porque comprendió algo que ningún documento había logrado explicarle. No estaba a punto de abrir una habitación. Estaba a punto de abrir una verdad. Apoyó la mano sobre el pomo. Sintió el frío del metal. Y, por un instante, dudó. No por miedo, sino porque sabía que algunas puertas cambian para siempre la vida de quienes las cruzan. Detrás de aquella madera podía no haber nada extraordinario. O podía haber una historia capaz de alterar la conciencia de toda una institución. El Papa respiró profundamente. Entonces giró la llave.
La puerta se abrió lentamente, no de golpe, no con estruendo. Se abrió con la lentitud de algo que había esperado demasiado tiempo para ser visto. Lo primero que percibió fue el olor. Una mezcla de humedad, cera y papel envejecido. Después, vio la luz tenue de una lámpara encendida en la distancia. Y finalmente escuchó una voz anciana, frágil, casi un susurro. Alguien estaba rezando. León XIV avanzó un paso más, sin imaginar que, en los minutos siguientes, descubriría una historia que pondría a prueba no solo su autoridad como pontífice, sino también su propia comprensión de la justicia, de la misericordia y del silencio. Porque aquella noche no se trataba únicamente de un cuarto olvidado, no se trataba únicamente de una carta anónima, ni siquiera se trataba del Vaticano. Se trataba de algo mucho más profundo. Se trataba de la pregunta que toda institución, tarde o temprano, debe enfrentarse a responder. ¿Qué ocurre cuando la verdad llama a la puerta y nadie quiere abrir? Y, sin saberlo todavía, Roma estaba a punto de descubrir la respuesta. Pero para comprender por qué aquella llave llegó a las manos de León XIV y por qué una simple frase escrita en tinta azul logró cambiar el rumbo de una historia que parecía inamovible, debemos regresar al momento en que todo parecía todavía en calma. 3 semanas antes de aquella madrugada lluviosa, la vida del recién elegido León XIV todavía estaba dominada por la rutina implacable del Vaticano. Las jornadas comenzaban antes del amanecer. Audiencias diplomáticas, reuniones con cardenales, informes financieros y ceremonias ocupaban cada minuto de su agenda. Desde el exterior, todo parecía seguir el curso normal de una institución acostumbrada a sobrevivir a los siglos. Pero, en privado, el nuevo pontífice empezaba a descubrir algo que ningún libro de historia podía enseñar. Gobernar la Iglesia no consistía únicamente en tomar decisiones, consistía en aprender a escuchar los silencios, porque los muros del Vaticano hablaban, no con palabras, sino con ausencias, con habitaciones cerradas, con nombres que nadie pronunciaba, con preguntas que parecían prohibidas. Aquella tarde, mientras revisaba una montaña de documentos en su despacho, León XIV apenas prestaba atención a los informes que pasaban ante sus ojos. El secretario particular colocaba carpetas sobre la mesa con la precisión mecánica de quien ha repetido el mismo gesto miles de veces. Nada parecía diferente, hasta que apareció un sobre. No llevaba escudo pontificio, no tenía remitente, ni siquiera figuraba en el registro oficial de correspondencia. Era un simple sobre de papel amarillento, doblado por las esquinas y marcado por el paso del tiempo. ¿Quién lo ha traído?, preguntó el Papa. El secretario levantó la vista, sorprendido. No lo sé, Santidad. Estaba entre los documentos de esta mañana. La respuesta no le satisfizo. En el Vaticano, casi nada ocurría sin dejar rastro. Cada carta era clasificada, cada visita registrada, cada movimiento documentado. Sin embargo, aquel sobre había aparecido sin explicación. León XIV esperó a quedarse solo. Entonces rompió cuidadosamente el sello. Dentro encontró una única hoja escrita a mano. La caligrafía era firme, elegante y extrañamente antigua. No había saludos. No había firma. Solo unas líneas. Si realmente desea conocer la historia completa de esta casa, no busque en los archivos oficiales. Busque donde nadie ha querido mirar durante años. Debajo de aquella frase había una fecha. Una fecha imposible. El Papa frunció el ceño. Habían pasado casi 30 años. 30 años durante los cuales varios pontífices
habían ocupado el trono de San Pedro. ¿Por qué alguien enviaría aquella carta precisamente ahora? Y, sobre todo, ¿por qué había permanecido oculta durante tanto tiempo? Durante las siguientes horas, intentó apartar el asunto de su mente. Se reunió con embajadores, firmó documentos, participó en la oración vespertina. Pero la carta seguía allí, presente como una sombra imposible de ignorar. Aquella noche, incapaz de dormir, pidió acceso a los registros internos. No buscaba escándalos, no buscaba conspiraciones, solo quería una explicación lógica. Sin embargo, cuanto más investigaba, más desconcertante se volvía todo. El número de referencia escrito discretamente en la esquina inferior de la carta no aparecía en ninguna base de datos. El sello había desaparecido. El remitente no existía. Era como si aquel mensaje hubiera sido borrado deliberadamente de la historia administrativa del Vaticano. Y entonces encontró algo aún más extraño. En un viejo inventario de dependencias cerradas aparecía una nota marginal escrita décadas atrás. Acceso suspendido hasta nueva orden. Nada más. Sin motivos, sin firmas, sin fecha de reapertura. León XIV llamó al archivero principal. El anciano sacerdote llegó media hora después, llevando consigo el cansancio de quien ha dedicado toda una vida a custodiar secretos ajenos. ¿Qué hay detrás de esta referencia?, preguntó el Papa. El hombre observó el documento durante varios segundos. Su expresión cambió apenas un instante, lo suficiente para que León XIV lo advirtiera. Santidad. Hace muchos años que nadie pregunta por esto. Precisamente por eso pregunto. El sacerdote bajó la mirada. Hay lugares en este palacio que fueron olvidados por decisión de quienes nos precedieron. ¿Por qué? El anciano tardó unos segundos en responder. Porque algunas historias resultaban demasiado dolorosas. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. León XIV había esperado una explicación administrativa. Un problema estructural. Un archivo trasladado. Pero no una respuesta como aquella. ¿Quién tomó esa decisión? El sacerdote negó lentamente con la cabeza. No lo sé, y, por primera vez desde el comienzo de aquella conversación, el Papa comprendió que no estaba ante una simple anomalía burocrática. Algo había ocurrido, algo que varias generaciones habían preferido mantener en silencio. Cuando el archivero se marchó, León XIV volvió a leer la carta. Por primera vez reparó en un detalle que antes había pasado por alto. En la esquina superior derecha había una pequeña marca dibujada a lápiz. Una cruz diminuta, casi invisible. La observó durante varios minutos. Y entonces recordó haber visto aquel mismo símbolo años atrás, cuando todavía era cardenal, en una capilla secundaria del Vaticano que llevaba décadas cerrada al público. El corazón comenzó a latirle más deprisa, no porque creyera haber descubierto un secreto, sino porque empezaba a comprender que alguien había dejado pistas deliberadamente. Alguien esperaba que, tarde o temprano, otra persona siguiera el camino. Y esa persona, ahora, era él. Aquella noche, mientras Roma dormía bajo la lluvia, León XIV tomó una decisión silenciosa. No confiaría el asunto a comisiones. No abriría investigaciones oficiales. Primero necesitaba ver la verdad con sus propios ojos. Todavía no sabía qué encontraría detrás de aquella puerta olvidada, pero intuía algo inquietante. La carta no había llegado para revelar el pasado. Había llegado para obligarlo a enfrentarse a él. A la mañana siguiente, León XIV intentó convencerse de que todo aquello podía esperar. El calendario pontificio estaba saturado. Una delegación latinoamericana aguardaba en la Sala Clementina.
Más tarde, debía presidir una reunión sobre las misiones en África y, al caer la tarde, recibir a decenas de peregrinos en la plaza de San Pedro. Sin embargo, mientras pronunciaba discursos y estrechaba manos, su mente regresaba una y otra vez a la carta anónima. Aquel mensaje había alterado algo dentro de él. No era curiosidad, era una sensación mucho más profunda. La certeza de que alguien, muchos años atrás, había dejado una verdad suspendida en el tiempo, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Al terminar la última audiencia del día, pidió discretamente acceso a los planos antiguos del Palacio Apostólico. El funcionario encargado de los archivos arquitectónicos tardó casi una hora en encontrar los documentos. Llegó con varios tubos de cartón cubiertos de polvo y los extendió cuidadosamente sobre una gran mesa de madera. León XIV observó los dibujos: corredores, capillas, bibliotecas, patios interiores. Todo parecía estar perfectamente registrado, hasta que notó una anomalía. En una versión de los planos fechada en 1984, aparecía un estrecho pasillo junto a la antigua residencia de varios monseñores retirados. Sin embargo, en los planos más recientes, aquel espacio simplemente había desaparecido. No figuraba ninguna reforma. No existía explicación técnica. Era como si alguien hubiera decidido borrar aquel lugar de la memoria oficial. ¿Cuándo se modificó esta zona?, preguntó el Papa. El archivero frunció el ceño. No tengo constancia de ninguna obra importante, Santidad. Entonces, ¿por qué desapareció? El hombre permaneció en silencio. Pasó lentamente las páginas, revisó anotaciones y buscó algún documento complementario. No encontró nada. Es extraño, murmuró finalmente. En 40 años trabajando aquí, nunca había visto algo así. Aquella respuesta no hizo más que aumentar la inquietud del pontífice. Esa noche, cenó apenas unas pocas cucharadas de sopa. Los asistentes interpretaron su silencio como cansancio, pero la verdad era otra. Por primera vez desde su elección, León XIV empezaba a comprender que el peso del pontificado no residía únicamente en dirigir el presente. También consistía en responder por aquello que el pasado había dejado sin resolver. Poco antes de medianoche, abandonó discretamente la biblioteca privada y descendió hacia las galerías inferiores del Vaticano. No llevaba escolta, solo una linterna pequeña y la vieja llave de bronce que había encontrado horas antes dentro de una caja olvidada del archivo histórico. El corredor estaba casi desierto. La mayoría de las luces permanecían apagadas y el eco de sus pasos se confundía con el rumor distante del viento sobre las cúpulas. Mientras avanzaba, observó retratos de antiguos pontífices colgados en las paredes. Hombres que habían gobernado la Iglesia durante guerras, revoluciones y crisis. De pronto, una pregunta cruzó su mente. ¿Cuántos de ellos habrían conocido la existencia de aquel pasillo? ¿Cuántos habrían elegido callar? Giró por una galería estrecha que desembocaba en una escalera secundaria. Los escalones descendían hacia una zona prácticamente abandonada del palacio. Allí el aire era distinto, más frío, más pesado. Las lámparas apenas iluminaban los muros de piedra, y el silencio parecía absorber cualquier sonido. Entonces lo vio. Al final del corredor aparecía una puerta metálica, oculta tras una cortina de polvo y telarañas. Era mucho más pequeña de lo que había imaginado. No tenía escudos, no tenía placas oficiales, solo una cruz diminuta grabada en la esquina superior derecha, la misma cruz que había aparecido en la carta. León XIV se quedó inmóvil.
sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque, en ese instante, comprendió que aquello no era una coincidencia. Alguien había dejado señales deliberadamente. Alguien quería que llegara hasta allí. Acercó la linterna y examinó la cerradura. Parecía no haber sido utilizada durante años, tal vez décadas. La llave de bronce pesaba extrañamente entre sus dedos. Durante unos segundos dudó, no por temor a lo que pudiera encontrar, sino porque intuía que, una vez cruzado aquel umbral, ya no habría marcha atrás. Pensó en las palabras del anciano archivero. Hay historias demasiado dolorosas. Pensó también en la responsabilidad que había aceptado al convertirse en papa, y comprendió que el verdadero liderazgo no consistía en proteger las sombras, sino en atreverse a mirarlas de frente. Respiró profundamente. Introdujo la llave en la cerradura. El metal chirrió con dificultad. Giró una vez, luego otra, y entonces ocurrió algo inesperado. Detrás de la puerta se escuchó un sonido, un movimiento lento, como si alguien hubiera estado esperando al otro lado. León XIV retiró la mano instintivamente. Su corazón latía con fuerza. No era posible. Según todos los registros, aquel lugar llevaba abandonado desde hacía décadas. Sin embargo, acababa de oír claramente unos pasos. Pasos humanos. Unos segundos después, una voz anciana emergió desde la oscuridad. Una voz débil, apenas un susurro, pero suficiente para congelar la sangre del pontífice. Pensé que nunca vendría nadie, y, por primera vez desde que comenzó aquella búsqueda, León XIV comprendió que el secreto oculto tras aquella puerta no pertenecía al pasado. Seguía vivo. Durante unos instantes, León XIV permaneció inmóvil, con la mano aún apoyada sobre la cerradura. La voz había sido real. No era el eco del pasillo. No era una ilusión nacida del cansancio. Había alguien allí dentro. El Papa empujó lentamente la puerta. Las bisagras protestaron con un crujido áspero que rompió décadas de silencio. Un olor a humedad, incienso antiguo y papel envejecido inundó el corredor. La habitación era pequeña, mucho más pequeña de lo que había imaginado. No parecía un archivo secreto ni una sala de reuniones olvidada. Más bien recordaba a una vieja capilla privada abandonada por el tiempo. Había una mesa de madera gastada, dos estanterías llenas de cajas, un crucifijo ennegrecido por los años, y, sentado junto a una lámpara encendida, un anciano vestido con una sencilla sotana oscura. Debía de tener más de 80 años. Su cabello, completamente blanco, caía sobre una frente surcada por arrugas profundas. En sus manos sostenía un rosario desgastado que parecía haber acompañado toda una vida de plegarias. Cuando levantó la mirada y vio al Papa, sonrió con una serenidad desconcertante, como si hubiera esperado aquel momento durante mucho tiempo. «Santidad», susurró el hombre. «Al final ha venido». León XIV cerró la puerta detrás de sí, incapaz todavía de comprender lo que estaba viendo. «¿Quién es usted?» El anciano guardó silencio durante unos segundos. Después dejó el rosario sobre la mesa. «Hace muchos años me llamaban Padre Tomás». El nombre no significaba nada para el pontífice. Había revisado centenares de expedientes desde su elección, pero jamás había encontrado referencia alguna a aquel sacerdote. «¿Qué hace aquí?» El anciano observó las paredes antes de responder. «Esperar». «¿Esperar a quién?» Tomás sonrió apenas. «A alguien dispuesto a escuchar». La respuesta dejó al Papa aún más confundido. Miró alrededor. En las estanterías descansaban docenas de cajas cubiertas por una fina capa de polvo.
Algunas llevaban fechas escritas a mano, otras simples números. Todo parecía detenido en otra época. Los registros afirman que este lugar lleva cerrado décadas, porque eso era lo que debía parecer. León XIV dio un paso adelante. Explíquese. El anciano apoyó ambas manos sobre la mesa, como si el peso de los recuerdos resultara más difícil de soportar que el de los años. Hace 28 años, varias personas recibimos la orden de guardar silencio. ¿Sobre qué? Tomás levantó lentamente la vista. Sobre quienes fueron olvidados. Aquellas palabras quedaron suspendidas entre los dos hombres. El Papa sintió cómo la inquietud que había comenzado con la carta se convertía poco a poco en algo más profundo, porque intuía que aquella historia no trataba de documentos perdidos, trataba de personas. ¿Quién dio esa orden? El anciano negó con la cabeza. Ya no importa quién la dio. Importa si la injusticia continúa. Por primera vez, Tomás pareció sorprenderse. Observó detenidamente al nuevo pontífice, como si intentara descubrir si realmente estaba dispuesto a conocer la verdad. Después, señaló una de las cajas situadas en la esquina de la habitación. «Abra esa». León XIV se acercó lentamente. La tapa estaba cubierta por una gruesa capa de polvo. Al levantarla, descubrió decenas de sobres perfectamente ordenados. Cartas. Cientos de cartas. Algunas estaban amarillentas por el tiempo. Otras conservaban todavía el sello sin abrir. El Papa tomó una al azar. La fecha lo dejó sin aliento. Abrió otra. Después otra. Todas dirigidas al Vaticano. Todas marcadas con una misma anotación escrita en tinta roja. No responder. León XIV sintió un nudo en el estómago. ¿Quién escribió esto? Tomás tardó en responder. Personas que pedían ser escuchadas. Y nadie contestó. El anciano bajó la mirada. Durante años, estas cartas desaparecieron antes de llegar a quienes debían leerlas. El Papa dejó el sobre la mesa. Cada nueva respuesta habría preguntas aún más inquietantes. ¿Por qué permaneció aquí todo este tiempo? Tomás miró el crucifijo de la pared. ¿Por qué alguien tenía que conservar la memoria? Un trueno resonó en la distancia. La lluvia seguía golpeando los tejados del Vaticano mientras el silencio llenaba la pequeña habitación. León XIV caminó lentamente entre las cajas. Había demasiadas, demasiados nombres, demasiadas historias ocultas, y entonces vio algo que hizo que todo cambiara. Sobre la última estantería descansaba un cuaderno negro, mucho más cuidado que el resto de los documentos. No tenía título, no tenía sello, solo una inscripción escrita a mano. Para el Santo Padre que decida abrir la puerta. El pontífice sintió un escalofrío. Tomó el cuaderno entre sus manos y observó al anciano. ¿Quién escribió esto? Tomás permaneció en silencio durante varios segundos. Después respondió con una calma casi dolorosa. La verdadera pregunta, Santidad, no es quién lo escribió. Se inclinó ligeramente hacia adelante y añadió: la verdadera pregunta es por qué alguien sabía, hace tantos años, que un día usted estaría aquí. León XIV abrió lentamente la primera página y, antes incluso de leer una sola línea, comprendió que la noche apenas acababa de comenzar. León XIV sostuvo el cuaderno entre las manos durante varios segundos sin abrirlo. El cuero estaba desgastado por el tiempo, pero sorprendentemente bien conservado. No había polvo sobre la cubierta, como si alguien lo hubiera tocado recientemente. O quizá, pensó el Papa, como si alguien hubiera esperado exactamente aquel momento. La pequeña habitación volvió a quedar en silencio.
Solo se escuchaba el golpeteo constante de la lluvia sobre los tejados del Vaticano y el leve crepitar de la vieja lámpara que iluminaba la estancia. Frente a él, el padre Tomás observaba sin decir una palabra. ¿Desde cuándo sabe que este cuaderno existe?, preguntó León XIV. El anciano tardó unos segundos en responder. Desde el día en que me encargaron custodiarlo. ¿Quién se lo encargó? Tomás desvió la mirada hacia el crucifijo ennegrecido de la pared. Un hombre que ya no está aquí. Aquella respuesta no satisfizo al pontífice. Durante toda su vida había aprendido a distinguir cuándo alguien ocultaba la verdad y cuándo alguien simplemente intentaba protegerla. Y el anciano sacerdote parecía cargar con ambas cosas. Finalmente, León XIV abrió la primera página. La letra era elegante y precisa. No había introducción, no había firma, solo una fecha, 17 de octubre de 1998. Debajo, una frase escrita con tinta negra. Si estás leyendo esto, significa que el silencio ha durado demasiado tiempo. El Papa levantó la vista. ¿Qué significa esto? Tomás suspiró profundamente. Significa que alguien sabía que las cosas no podían permanecer ocultas para siempre. León XIV continuó leyendo. Cada página contenía nombres, fechas y pequeñas anotaciones. Había referencias a sacerdotes trasladados inesperadamente, cartas desaparecidas y reuniones celebradas lejos de los registros oficiales. Pero aquello no era lo más inquietante. Lo más inquietante era que todas las notas parecían girar alrededor de una misma pregunta. ¿Quién decide qué merece ser recordado y qué debe ser olvidado? El pontífice pasó otra página. Encontró una lista de correspondencia jamás entregada. Docenas de personas habían escrito al Vaticano durante años. Viudas, sacerdotes ancianos, misioneros, monjas. Algunos pedían respuestas. Otros, simplemente, querían ser escuchados. Todas las cartas habían terminado en aquel cuarto. Todas. ¿Nadie informó a Roma de esto?, preguntó. Tomás soltó una sonrisa triste. Roma ya lo sabía. Aquellas palabras cayeron como una piedra en el silencio. ¿Está diciendo que alguien ordenó esconderlas? El anciano no respondió inmediatamente. Se levantó lentamente de la silla y caminó hasta una de las estanterías. Sus movimientos eran lentos, casi dolorosos. Tomó una pequeña caja de madera y la colocó sobre la mesa. Dentro había fotografías. Fotografías antiguas. León XIV tomó la primera. Mostraba a un grupo de sacerdotes jóvenes sonriendo en un patio del Vaticano. La fecha escrita detrás decía 1997. Tomó otra. Un comedor. Varias religiosas. Un obispo cuya cara le resultaba extrañamente familiar. Y entonces encontró la tercera fotografía. En ella aparecía el propio padre Tomás, mucho más joven, junto a otro sacerdote de mirada serena. En la parte posterior, alguien había escrito, «Para que la verdad encuentre un testigo». El Papa volvió la imagen hacia el anciano. ¿Quién era este hombre? Por primera vez desde que comenzó aquella conversación, el rostro de Tomás cambió. Sus ojos se llenaron de una tristeza antigua. El padre Gabriel. ¿Dónde está ahora? El anciano guardó silencio, demasiado silencio. Finalmente respondió. Desapareció. León XIV sintió un escalofrío. ¿Desapareció? Tomás asintió lentamente. Una mañana dejó de venir a rezar. Su habitación quedó vacía. Sus documentos fueron retirados. Y, pocos días después, nadie volvió a mencionar su nombre. Eso es imposible. En teoría, sí. El Papa observó nuevamente el cuaderno. Cada página parecía conducir inevitablemente hacia aquel sacerdote desconocido. ¿Qué hizo el padre Gabriel? Tomás volvió a sentarse.
Sus manos temblaban ligeramente. Cometió el error de hacer demasiadas preguntas. La frase quedó suspendida en el aire. León XIV cerró lentamente el cuaderno. Durante toda su carrera eclesiástica, había oído rumores sobre conflictos internos, disputas de poder y decisiones difíciles. Pero aquello era distinto. Aquello hablaba de personas borradas de la memoria institucional, de historias ocultas, de silencios cuidadosamente construidos. ¿Por qué me enviaron la carta ahora? El anciano sacerdote clavó los ojos en el Papa. Porque usted no debía encontrar este lugar por casualidad. Entonces, ¿quién la envió? Tomás respiró hondo y respondió en voz baja. No lo sé. Después de una pausa, añadió, pero quien lo hizo conocía algo que nosotros ignorábamos. León XIV frunció el ceño. ¿Qué cosa? Tomás señaló la última página del cuaderno. El pontífice la abrió. Había una única línea escrita, una sola frase, y al leerla, el corazón le dio un vuelco, porque la nota no había sido redactada en 1998. Había sido escrita apenas unas semanas antes de la muerte del anterior papa, y decía, «Cuando llegue el sucesor, dile que busque la habitación bajo la capilla antigua. Allí encontrará aquello que incluso nosotros tuvimos miedo de abrir». Durante varios segundos, León XIV permaneció inmóvil, con la mirada fija en la última frase del cuaderno. La tinta era reciente, demasiado reciente. No tenía el tono desvaído de las páginas anteriores ni las marcas del tiempo que cubrían el resto del manuscrito. Alguien había añadido aquella nota hacía apenas unos meses. Y lo más inquietante no era la fecha. Era el mensaje. Cuando llegue el sucesor, dile que busque la habitación bajo la capilla antigua. El sucesor. No decía el próximo papa. No decía un nombre. Parecía escrito para él. El pontífice levantó lentamente la vista hacia el padre Tomás. ¿Quién añadió esta frase? El anciano sacerdote negó con la cabeza. La encontré exactamente igual, la noche después del funeral. ¿Y no informó a nadie? Tomás sonrió con amargura. ¿A quién debía informar, Santidad? Durante casi 30 años, todo aquel que preguntó demasiado desapareció de los registros. La respuesta dejó un silencio pesado en la habitación. León XIV volvió a mirar el cuaderno. En los márgenes de las últimas páginas aparecían pequeñas referencias, fechas, símbolos y nombres incompletos. Sin embargo, una anotación destacaba sobre todas las demás. Capilla de San Miguel, entrada inferior. El Papa intentó recordar. Había oído hablar de aquella capilla durante sus primeros años en Roma. Era un pequeño oratorio privado, utilizado décadas atrás por algunos miembros de la curia, pero llevaba mucho tiempo cerrado por supuestos problemas estructurales. O, al menos, esa había sido la explicación oficial. ¿La capilla sigue existiendo?, preguntó. Tomás asintió lentamente. Nadie la utiliza desde hace muchos años. ¿Ha estado allí? El anciano bajó la mirada. Una sola vez. ¿Y qué encontró? Por primera vez desde que León XIV había entrado en la habitación, el sacerdote pareció verdaderamente asustado. Sus manos comenzaron a apretar el rosario con fuerza. No encontré respuestas. Hizo una pausa. Encontré preguntas mucho peores. Aquella frase quedó flotando entre las sombras. El Papa cerró el cuaderno y caminó hacia una de las pequeñas ventanas tapiadas de la estancia. Desde allí no podía verse Roma, solo la oscuridad y el reflejo de la lluvia sobre las piedras. Pensó en el pontífice anterior. Pensó en la nota escrita poco antes de su muerte. Y pensó en la extraña cadena de silencios que parecía unir a personas separadas por décadas. Necesito ver ese lugar.
Tomás levantó la cabeza de inmediato. «Esta noche no». «¿Por qué?» «Porque no está preparado». León XIV se volvió hacia él. ¿Preparado para qué? El anciano tardó varios segundos en responder. Luego señaló una de las cajas apiladas junto a la pared. Antes debe entender quién era realmente el padre Gabriel. El Papa abrió la caja. Dentro encontró carpetas cuidadosamente organizadas. Había diarios personales, recortes de periódicos y documentos administrativos sellados con el escudo del Vaticano. Pero algo llamó inmediatamente su atención. Una pequeña libreta azul escondida entre los papeles. En la primera página podía leerse: Notas personales del padre Gabriel. No archivar. León XIV pasó las hojas rápidamente. Las primeras páginas describían asuntos ordinarios: reuniones, celebraciones litúrgicas, viajes y nombres de personas. Sin embargo, conforme avanzaba, el tono cambiaba. Las anotaciones se volvían cada vez más inquietantes. Hoy he vuelto a escuchar rumores sobre la habitación inferior. Algunos aseguran que nunca existió. Otros afirman que allí se guardó algo que jamás debía salir a la luz. Y luego, en una entrada fechada, apenas 3 semanas antes de su desaparición: si algún día dejo de estar aquí, que nadie crea la versión oficial. León XIV sintió un escalofrío. ¿Cuál fue la versión oficial? Tomás respondió casi en un susurro: que el padre Gabriel pidió abandonar Roma. ¿Y usted no lo creyó? El anciano negó lentamente. Conocí a Gabriel durante 40 años. Jamás se habría marchado sin despedirse. La lámpara parpadeó. Por un instante, la habitación quedó sumida en la penumbra. Y entonces ocurrió algo inesperado. Desde el exterior llegó el sonido lejano de una campana. No provenía de la basílica. No era la hora de ninguna oración. Era una campana antigua, grave, que parecía surgir de las profundidades del Vaticano. Tomás palideció. Dejó escapar el rosario de entre sus dedos. No puede ser. León XIV se volvió hacia la puerta. ¿Qué ocurre? El anciano lo miró con una mezcla de miedo y resignación. Esa campana no debería sonar. ¿Por qué? Tomás tardó unos segundos en contestar, y cuando finalmente habló, su voz apenas era audible. Porque pertenece a la capilla de San Miguel. El Papa sintió como un escalofrío recorría su espalda. ¿Quién la ha tocado? Tomás negó lentamente. Eso es lo imposible, Santidad. Miró fijamente al pontífice y añadió: la capilla lleva cerrada desde hace 28 años. El sonido volvió a escucharse, lento, profundo, solemne. Cada campanada parecía atravesar las paredes de piedra y perderse en los corredores subterráneos del Vaticano. León XIV permaneció inmóvil, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Frente a él, el padre Tomás había empalidecido. Durante los últimos minutos, el anciano había respondido a todas sus preguntas con serenidad. Pero aquella campana había despertado algo distinto. Un miedo antiguo, enterrado durante décadas. ¿Está seguro de que viene de la capilla?, preguntó el Papa. Tomás asintió sin dudar. Reconocería ese sonido entre mil. La lluvia seguía golpeando el exterior del palacio, aunque allí abajo el mundo parecía haberse detenido. León XIV se acercó a la puerta de la habitación y escuchó atentamente. Silencio. Solo el eco lejano de las tuberías y el rumor del viento. Sin embargo, apenas unos segundos después, la campana volvió a sonar. Una vez, y luego otra. El anciano cerró los ojos. No ocurría desde aquella noche. ¿Qué noche? Tomás tardó unos instantes en responder. La noche en que desapareció Gabriel.
Aquellas palabras hicieron que el aire pareciera aún más frío. El Papa volvió a la mesa y abrió la libreta azul del sacerdote desaparecido. Buscó las últimas páginas y encontró una anotación escrita con trazos apresurados. He vuelto a escuchar la campana. Si alguien lee esto algún día, significa que el ciclo ha comenzado otra vez. León XIV levantó la vista de inmediato. ¿Qué quiso decir con eso? Tomás negó lentamente. Nunca me lo explicó. Pero usted sospecha algo. El anciano permaneció callado durante unos segundos. Luego se acercó a una de las estanterías y sacó una pequeña caja metálica oxidada. Gabriel me pidió que no la abriera hasta que llegara el momento. Colocó la caja sobre la mesa. El Papa observó la cerradura. Era pequeña y sencilla, pero el metal estaba cubierto por marcas extrañas, como si hubiera permanecido enterrado durante años. ¿Y cree que el momento ha llegado? Tomás respiró profundamente. Después de escuchar esa campana, creo que sí. León XIV abrió la caja con cuidado. Dentro encontró 3 objetos: una llave plateada, una fotografía doblada y una hoja escrita a máquina. Tomó primero la fotografía. Mostraba la capilla de San Miguel décadas atrás. En la imagen aparecían varios sacerdotes reunidos frente al altar. Algunos sonreían a la cámara, pero uno de ellos llamó inmediatamente su atención. Era el padre Gabriel, y a su lado, un hombre vestido con sotana blanca. León XIV se acercó a la lámpara para observar mejor la imagen. El rostro estaba parcialmente cubierto por una sombra, pero no había duda. Aquel hombre había sido papa. ¿Quién tomó esta fotografía?, preguntó. Tomás tragó saliva. Fue tomada pocos días antes de que clausuraran la capilla. El pontífice giró la imagen. En el reverso solo había una frase escrita a mano. No todo lo que se selló debía permanecer oculto. León XIV dejó la fotografía y tomó la hoja mecanografiada. El documento estaba incompleto. Varias líneas habían sido arrancadas deliberadamente, pero aún podían leerse algunos fragmentos. Reunión extraordinaria. Acceso restringido. Traslado inmediato. Y, más abajo, la habitación inferior permanecerá cerrada hasta nueva orden. El Papa sintió un escalofrío. ¿La habitación inferior? Tomás señaló la llave plateada. Gabriel creía que existía una estancia debajo de la capilla. ¿Y nadie la encontró? El anciano soltó una risa amarga. Muchos la buscaron. ¿Y qué ocurrió? Tomás bajó la mirada. Dejaron de buscar. El silencio regresó a la habitación. León XIV tomó la llave entre sus dedos. Era más ligera de lo que esperaba, y en uno de sus lados había grabadas 2 letras: S.M. San Miguel. Todo parecía conducir hacia el mismo lugar. La carta, el cuaderno, la desaparición del padre Gabriel, la campana, y ahora aquella llave. El Papa se dirigió hacia la puerta. Voy a la capilla. Tomás se levantó de golpe. No debería hacerlo solo. Entonces, venga conmigo. El anciano dudó. Durante unos instantes, pareció debatirse entre el miedo y la necesidad de conocer la verdad. Finalmente, tomó su abrigo oscuro y asintió. Juntos abandonaron la pequeña habitación y comenzaron a caminar por los corredores vacíos del Vaticano. Las luces eran cada vez más escasas. El aire, más frío. Mientras avanzaban, León XIV notó algo extraño. A medida que se acercaban al ala oriental del palacio, las paredes comenzaban a mostrar señales de antiguas reparaciones. Puertas tapiadas, ventanas selladas y placas retiradas. Era como si toda aquella parte del edificio hubiera sido borrada deliberadamente.
Después de varios minutos, llegaron al final del pasillo. Allí, detrás de una verja de hierro cubierta por décadas de polvo, apareció la entrada de la capilla de San Miguel. El lugar parecía abandonado desde hacía una eternidad. Las columnas estaban agrietadas, las velas consumidas. El nombre de la capilla apenas podía leerse sobre el arco principal. Pero algo no encajaba, porque, detrás de las puertas cerradas, se filtraba una tenue luz amarilla. León XIV y Tomás intercambiaron una mirada. El anciano palideció. «Eso no es posible». «¿Qué ocurre?» Tomás dio un paso atrás. Su voz temblaba. «No hay electricidad aquí desde hace 28 años». Y, en ese mismo instante, la campana volvió a sonar. Esta vez, mucho más cerca. La campana resonó una tercera vez. El sonido atravesó las puertas de madera y se perdió en los corredores vacíos del Vaticano. León XIV sintió cómo el eco vibraba bajo sus pies, como si surgiera de algún lugar escondido bajo la capilla. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. El padre Tomás permanecía inmóvil frente a la verja de hierro, incapaz de apartar la vista de aquella tenue luz amarillenta que escapaba desde el interior. «Esto no puede estar ocurriendo», murmuró. León XIV observó la cerradura oxidada. Dijo que nadie había entrado aquí en décadas, porque nadie debía hacerlo. El Papa sacó la llave plateada que habían encontrado en la caja del padre Gabriel y la sostuvo bajo la luz de su linterna. Las iniciales grabadas en el metal, SM, brillaron por un instante. Tomás lo miró, nervioso. Gabriel nunca llegó a usarla. ¿Por qué? El anciano tragó saliva. Porque desapareció la noche anterior. Aquella respuesta hizo que el silencio resultara todavía más pesado. León XIV introdujo lentamente la llave en la cerradura de la verja. Por un momento creyó que no funcionaría, pero entonces, con un sonido seco y metálico, el mecanismo cedió. La verja se abrió apenas unos centímetros. Un aire helado salió desde el interior. No era el frío normal de un edificio antiguo. Era un frío extraño, inmóvil, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar en aquel lugar. El Papa empujó la puerta principal de la capilla. Las bisagras chirriaron con fuerza y, poco a poco, la oscuridad comenzó a revelar el interior. La capilla de San Miguel era mucho más grande de lo que León XIV había imaginado. El techo abovedado estaba cubierto de polvo. Los bancos de madera permanecían alineados, intactos, como si la última ceremonia hubiera terminado apenas unas horas antes. En las paredes colgaban viejos candelabros apagados y, al fondo, detrás del altar principal, una única lámpara seguía encendida. Tomás se persignó de inmediato. «Dios mío». El Papa avanzó lentamente. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo acumulado durante años. Entonces ocurrió algo extraño. Sobre uno de los bancos había una vela consumida recientemente. La cera todavía no se había endurecido del todo. Alguien había estado allí, hacía muy poco. «No estamos solos», susurró León XIV. Tomás no respondió. Su atención estaba fija en el altar. Encima de él, donde antiguamente debía haber una imagen de San Miguel, solo quedaba un espacio vacío. La estatua había desaparecido. «¿Dónde está?», preguntó el Papa. El anciano tardó unos segundos en comprender. Cuando levantó la vista, su rostro perdió el poco color que le quedaba. «¿La estatua?», corrió torpemente hacia el altar. «No puede ser». León XIV lo siguió. En el centro del pedestal había una inscripción grabada en latín que el polvo había ocultado durante años. «Veritas non dormit». La verdad
no duerme. Pero no era eso lo que había alarmado al anciano. Con manos temblorosas, Tomás apartó un viejo mantel que cubría el suelo detrás del altar. Debajo apareció una gran losa de piedra y, en el centro de la piedra, una cerradura. La misma forma, el mismo tamaño. La llave plateada encajaba perfectamente. Tomás retrocedió un paso. Gabriel tenía razón. León XIV observó la losa. ¿Nunca había visto esto? Jamás. Pero sabía que existía. El anciano bajó la mirada. Todos habíamos oído rumores. Rumores sobre una habitación construida durante una restauración realizada décadas atrás. Rumores sobre documentos que nunca llegaron a los archivos. Rumores sobre personas cuyos nombres desaparecieron. Pero nadie logró encontrar la entrada. Hasta aquella noche. El Papa se arrodilló junto a la cerradura. Mientras sostenía la llave entre los dedos, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Aquello no parecía un escondite improvisado. Había sido construido deliberadamente, protegido, ocultado, como si alguien hubiera querido asegurarse de que solo una persona concreta pudiera abrirlo. Introdujo la llave. El mecanismo ofreció resistencia. Tomás dio un paso atrás. Santidad, todavía podemos marcharnos. León XIV levantó la vista. ¿Y dejar que otros 30 años de silencio caigan sobre este lugar? El anciano no respondió. El Papa giró lentamente la llave. Un chasquido metálico rompió el silencio. Durante unos segundos no ocurrió nada. Entonces, desde las profundidades de la capilla, comenzó a escucharse un sonido. No era la campana, no eran pasos, era algo mucho más inquietante. El ruido de engranajes antiguos moviéndose bajo la piedra. La losa empezó a desplazarse lentamente, centímetro a centímetro, y, poco a poco, apareció una escalera que descendía hacia la oscuridad. Un aire aún más frío emergió desde abajo. León XIV iluminó el interior con la linterna. Los escalones parecían perderse en las profundidades. Y, en la pared del primer tramo, alguien había escrito una frase con pintura negra. Una frase que el padre Gabriel había copiado años atrás en su libreta. El Papa la leyó en voz alta. Si has llegado hasta aquí, ya sabes demasiado. Tomás cerró los ojos, porque entendió, igual que León XIV, que aquella escalera no conducía simplemente a una habitación oculta, conducía al secreto que alguien había intentado enterrar durante casi 3 décadas. Durante unos instantes nadie se movió. La abertura bajo el altar permanecía inmóvil, como una herida recién descubierta en el corazón de la capilla de San Miguel. El aire helado que ascendía desde las profundidades olía a piedra húmeda, incienso antiguo y algo más difícil de identificar. El aroma de un lugar que había permanecido cerrado durante demasiado tiempo. León XIV enfocó la linterna hacia la escalera. Los peldaños descendían en espiral, perdiéndose en la oscuridad. El padre Tomás seguía inmóvil detrás de él. Nunca pensé que esto fuera real, susurró. El Papa volvió a mirar la frase escrita en la pared. Si has llegado hasta aquí, ya sabes demasiado. Aquellas palabras no parecían una advertencia, parecían una confesión. Tenemos que bajar, dijo León XIV. Tomás no respondió de inmediato. Sus ojos permanecían fijos en la escalera, como si hubiera pasado media vida intentando olvidar su existencia. Gabriel quería encontrar este lugar, murmuró finalmente. Durante meses habló de una habitación escondida bajo la capilla, pero nadie le creyó. ¿Por qué estaba tan obsesionado? El anciano tardó unos segundos en responder. Porque descubrió algo en los archivos. ¿Qué descubrió?
Tomás negó lentamente con la cabeza. Nunca llegó a decírmelo. El Papa comenzó a descender. Cada escalón crujía bajo sus pies. La piedra estaba húmeda y cubierta por una fina capa de polvo. Tras unos metros, la luz de la capilla desapareció por completo, sustituida únicamente por el resplandor tembloroso de la linterna. El silencio era absoluto. Ni el sonido de la lluvia, ni el eco de las campanas. Nada. Solo sus respiraciones y el roce de sus zapatos contra la escalera. Después de varios minutos, el pasillo desembocó en una galería estrecha, excavada en la roca. Las paredes parecían mucho más antiguas que el resto del Vaticano. León XIV pasó la mano sobre una de ellas. La piedra estaba marcada por símbolos y pequeñas cruces grabadas a mano. «Esto es mucho más antiguo que la capilla», murmuró. Tomás asintió. Hay partes del Vaticano construidas sobre edificios que existían siglos antes. Continuaron avanzando. A medida que caminaban, el corredor comenzó a ensancharse. En las paredes aparecieron antiguos soportes para velas y nichos vacíos, donde quizá habían descansado imágenes religiosas desaparecidas hacía mucho tiempo. Entonces, la linterna iluminó algo inesperado. Una puerta. No una puerta moderna, sino una enorme puerta de madera reforzada con hierro. Sobre ella había una inscripción en latín: «Custodite memoriam». «Proteged la memoria», leyó el Papa en voz baja. Tomás sintió un escalofrío. Nunca había oído hablar de esto. León XIV empujó lentamente. La puerta cedió con un gemido profundo y, al otro lado, apareció una sala inmensa. El pontífice se detuvo. Ante ellos se extendía una habitación subterránea llena de estanterías, mesas y armarios cubiertos por sábanas blancas amarillentas. Decenas de cajas se apilaban unas sobre otras. Pero aquello no era un archivo. No se parecía a ningún archivo del Vaticano. Era algo mucho más personal. Sobre una de las mesas descansaban fotografías familiares, cartas abiertas, rosarios, diarios, objetos cotidianos, pertenencias, como si alguien hubiera reunido allí los recuerdos de muchas personas. Tomás avanzó lentamente entre las sombras. «Dios mío». El Papa se acercó a una de las estanterías y tomó un expediente. En la cubierta había un nombre, luego otro, y otro más. Decenas de nombres. Todos acompañados por una misma palabra escrita con tinta roja: suspendido. León XIV abrió una carpeta al azar. Dentro encontró informes, cartas y una fotografía de un sacerdote joven sonriendo junto a un grupo de niños. En la última página aparecía una anotación: trasladado, no conservar registros. El Papa cerró la carpeta lentamente. Tomó otra, la misma frase, y otra, la misma orden. Entonces comprendió algo aterrador. Aquella habitación no guardaba documentos olvidados, guardaba vidas enteras que alguien había intentado borrar. Tomás se había detenido frente a una mesa cubierta por una tela oscura. Sus manos temblaban. Santidad. León XIV se acercó. El anciano apartó lentamente la tela. Debajo apareció un viejo proyector y varias cajas metálicas de película. En una de ellas, escrita con letra elegante, había una fecha: 12 de noviembre de 1998, y debajo una frase que hizo que ambos se miraran en silencio. Reunión extraordinaria. Acceso reservado únicamente al Santo Padre. El corazón de León XIV comenzó a latir con fuerza, porque, por primera vez desde que comenzó aquella búsqueda, ya no se trataba de rumores. Existía una prueba, una grabación. Alguien había dejado un mensaje destinado exclusivamente al Papa. Y, mientras extendía la mano para tomar la caja,
Una pregunta comenzó a atormentarlo. ¿Quién había preparado aquella reunión? ¿Y por qué nadie debía verla jamás? Durante unos segundos, nadie se atrevió a tocar la caja metálica. El padre Tomás observaba la inscripción grabada en la tapa como si estuviera contemplando un fantasma del pasado. León XIV, en cambio, sentía cómo todas las piezas comenzaban a encajar de una manera inquietante. La carta anónima, el cuaderno negro, la desaparición del padre Gabriel, la campana, la capilla sellada, y ahora una grabación destinada exclusivamente al Santo Padre. El Papa tomó la caja con ambas manos. El metal estaba frío y cubierto por una fina capa de polvo. ¿Existe electricidad aquí abajo?, preguntó. Tomás tardó un momento en responder. Hace años instalaron un generador de emergencia para conservar algunos documentos sensibles. ¿Todavía funciona? El anciano se encogió de hombros. Solo hay una forma de saberlo. Juntos comenzaron a recorrer la sala subterránea. A medida que avanzaban, León XIV descubría nuevos detalles. En las paredes colgaban fotografías antiguas del Vaticano que no aparecían en ninguna exposición oficial. Había cartas abiertas sobre escritorios abandonados, libros marcados a mitad de lectura, tazas vacías. Todo parecía haber sido dejado allí de forma apresurada, como si quienes trabajaban en aquel lugar hubieran desaparecido de un día para otro. Finalmente encontraron una pequeña sala contigua. En el centro descansaba un proyector antiguo cubierto con una tela gris. Tomás retiró el polvo y buscó el interruptor. Nada. Lo intentó una segunda vez. Silencio. Entonces abrió un panel metálico en la pared y accionó una vieja palanca. Un zumbido grave recorrió las profundidades del edificio. Las luces parpadearon y, contra toda lógica, el proyector cobró vida. El anciano dio un paso atrás. No debería seguir funcionando. León XIV colocó cuidadosamente la cinta dentro del aparato. Durante un instante, dudó. No sabía quién había grabado aquel mensaje. No sabía qué estaba a punto de ver. Pero intuía que, después de aquella noche, su pontificado jamás volvería a ser el mismo. Pulsó el botón. El mecanismo comenzó a girar lentamente. La pantalla blanca del fondo permaneció vacía durante unos segundos, cubierta de interferencias y manchas de luz. Y entonces apareció la imagen. Era una habitación, un despacho sencillo, una mesa, un crucifijo y, sentado frente a la cámara, un hombre vestido con sotana negra. El padre Gabriel. Tomás se llevó una mano a la boca. Habían pasado casi 30 años desde su desaparición, pero no había duda alguna. Era él. La grabación parecía haber sido realizada con prisa. La imagen temblaba ligeramente y el sonido estaba distorsionado. Gabriel miró directamente a la cámara. No sonreía. Parecía cansado, preocupado, como alguien que sabe que dispone de muy poco tiempo. Si este mensaje ha llegado al Santo Padre, comenzó a decir, significa que todo lo demás ha fallado. León XIV sintió un escalofrío. La voz del sacerdote llenó la sala subterránea. No sé cuánto tiempo permanecerá oculto este lugar. No sé quién encontrará estas cintas. Pero sé una cosa. La verdad no desaparece solo porque decidamos esconderla. La imagen se interrumpió durante unos segundos. Cuando regresó, Gabriel sostenía varios documentos. Durante años, algunos de nosotros descubrimos decisiones que jamás fueron registradas oficialmente. Personas trasladadas sin explicación. Cartas destruidas. Testimonios silenciados. Tomás cerró los ojos. El Papa permaneció inmóvil. La grabación continuó. No escribo esto para acusar a nadie. Gabriel hizo una pausa.
Lo escribo porque la iglesia no puede construirse sobre el olvido. El proyector emitió un chasquido. La imagen se volvió borrosa. Durante unos instantes, solo se escuchó estática. Y entonces, Gabriel pronunció unas palabras que hicieron que el corazón de León XIV se acelerara. Si están viendo esto, busquen el tercer archivo. Tomás abrió los ojos de golpe. ¿El tercer archivo? En la pantalla, Gabriel continuó hablando. No está aquí abajo. Miró nerviosamente hacia una puerta situada fuera del encuadre. Luego, volvió a la cámara. Lo escondimos en el único lugar donde nadie pensaría buscar. La cinta volvió a distorsionarse. La imagen desapareció durante varios segundos. Cuando regresó, el rostro del sacerdote estaba mucho más cerca de la cámara. Su voz apenas era un susurro. No confíen en los registros oficiales. Hizo una pausa. Respiró profundamente y añadió: busquen donde descansan aquellos que juraron guardar silencio. La grabación se cortó de forma abrupta. El proyector siguió girando unos segundos más, antes de detenerse definitivamente. La sala quedó sumida en el silencio. Tomás fue el primero en hablar. ¿Qué quiso decir con eso? Pero León XIV ya no estaba mirando la pantalla. Había reparado en algo que nadie había notado durante la proyección. En el último fotograma, justo antes de que la imagen desapareciera, detrás del padre Gabriel, aparecía parcialmente visible un escudo grabado en piedra. Un escudo que el Papa reconoció de inmediato, porque pertenecía al antiguo cementerio privado situado bajo los jardines del Vaticano. Durante varios segundos, nadie dijo una sola palabra. El proyector seguía emitiendo un leve zumbido, pero la atención de León XIV estaba fija en aquel último detalle que había aparecido en la pantalla. El escudo. Lo había visto años atrás, cuando todavía era cardenal. No estaba expuesto al público, ni figuraba en las visitas oficiales del Vaticano. Pertenecía a un pequeño cementerio subterráneo, construido siglos atrás para albergar las tumbas de algunos hombres cuya identidad jamás fue revelada fuera de ciertos círculos eclesiásticos. Tomás se acercó lentamente. ¿Reconoce ese símbolo? El Papa asintió. Sí. El anciano lo observó, inquieto. ¿Dónde está? León XIV tardó unos segundos en responder. Bajo los jardines del Vaticano. Tomás frunció el ceño. Pensé que aquella zona había sido clausurada hace décadas. Eso dicen los registros. La respuesta quedó suspendida en el aire. Durante toda la noche, cada respuesta había conducido a una nueva pregunta. Cada puerta abierta escondía otra más profunda. Y, ahora, el mensaje del padre Gabriel parecía señalar el lugar más improbable de todos. Busquen donde descansan aquellos que juraron guardar silencio. El anciano sacerdote tomó asiento junto a la mesa. Gabriel sabía exactamente lo que hacía. ¿Por qué está tan seguro? Tomás miró la pantalla vacía del proyector. Porque nunca hablaba en metáforas. León XIV volvió a tomar la cinta entre sus manos. La examinó cuidadosamente. Había algo extraño. En uno de los bordes metálicos, alguien había grabado un pequeño número. Terce, el tercer archivo. Aquella referencia no era casual. Si Gabriel había llamado tercer archivo a algo, significaba que existían otros dos. ¿Había más grabaciones?, preguntó el Papa. Tomás negó lentamente. Nunca encontré ninguna. León XIV observó nuevamente la inmensa sala subterránea. Miles de documentos, decenas de cajas, historias enteras escondidas bajo toneladas de piedra y silencio. Sin embargo, en aquel momento comprendió algo importante. El verdadero secreto no estaba allí abajo. Aquella habitación solo era un mapa. La respuesta se encontraba en otro lugar.
un lugar aún más antiguo, más protegido y, probablemente, más peligroso. El pontífice apagó el proyector y comenzó a caminar hacia la salida. Tomás lo siguió. Subieron lentamente la escalera que conducía a la capilla. El aire parecía distinto ahora, más pesado, como si las piedras mismas conservaran el eco de todo lo que acababan de descubrir. Cuando regresaron al interior de San Miguel, la lluvia había cesado. El silencio dominaba nuevamente el Vaticano. Pero algo había cambiado. El altar vacío ya no parecía una simple ausencia. Ahora parecía una advertencia. León XIV se detuvo unos instantes frente a la inscripción grabada en la piedra. Veritas non dormit. La verdad no duerme. Por primera vez desde el inicio de aquella búsqueda, comprendió que aquellas palabras no eran un mensaje para el pasado. Eran un mensaje para él. ¿Qué hará ahora?, preguntó Tomás. El Papa permaneció unos segundos en silencio. Miró las puertas de la capilla, luego las sombras del pasillo, y finalmente respondió: encontrar el cementerio. El anciano bajó la mirada. No será fácil. ¿Por qué? Tomás respiró profundamente. Porque oficialmente no existe. Mientras abandonaban la capilla, León XIV comenzó a recordar fragmentos dispersos de conversaciones antiguas. Había oído rumores sobre un pequeño camposanto escondido bajo los jardines pontificios. Un lugar reservado, durante siglos, a determinadas figuras de la Iglesia. Un lugar al que casi nadie tenía acceso. Pero también recordaba otra cosa. Años atrás, un viejo cardenal le había dicho una frase que entonces no comprendió. Los muertos del Vaticano guardan secretos más pesados que los vivos. En aquel momento había pensado que se trataba de una simple reflexión histórica. Ahora ya no estaba tan seguro. Caminaron por los corredores desiertos hasta llegar nuevamente a la pequeña habitación donde habían encontrado el cuaderno negro. Tomás abrió una de las cajas y sacó un mapa antiguo del complejo vaticano. Lo extendió sobre la mesa. El papel estaba amarillento y presentaba numerosas correcciones hechas a mano. León XIV observó atentamente. Los jardines aparecían dibujados con detalle. Las fuentes, los caminos, las antiguas dependencias. Y, en una esquina apenas visible, una marca hecha con tinta roja. Un pequeño círculo, sin nombre, sin referencia oficial. Tomás señaló aquel punto. Gabriel lo dibujó pocos días antes de desaparecer. El Papa lo miró. ¿Nunca intentó averiguar qué había allí? El anciano sonrió con tristeza. Lo intenté. ¿Y qué encontró? Tomás permaneció en silencio durante varios segundos. Luego respondió: nada. Pero la expresión de su rostro decía otra cosa. Porque no era el rostro de alguien que no hubiera encontrado nada. Era el rostro de alguien que había encontrado demasiado. León XIV estaba a punto de hacer una nueva pregunta cuando, de repente, algo interrumpió el silencio. 3 golpes, secos, precisos, procedían del otro lado de la puerta. Tomás se quedó paralizado. El Papa levantó lentamente la mirada. Era imposible. Nadie sabía que estaban allí. Los golpes volvieron a sonar. 1, 2, 3. Y entonces una voz desconocida, grave y serena, atravesó la madera. Santidad, sé que ha encontrado la capilla. El anciano empalideció, porque reconoció aquella voz. Y lo que más lo aterró no fue escucharla. Fue comprender que pertenecía a un hombre que llevaba muchos años muerto. Los 3 golpes habían sido claros, demasiado claros. En la pequeña habitación subterránea, el tiempo pareció detenerse. León XIV
permaneció inmóvil junto a la mesa donde descansaban el mapa y el cuaderno negro, mientras el padre Tomás, pálido como la piedra de las paredes, no apartaba la mirada de la puerta. Y entonces la voz volvió a escucharse. «Santidad, abra. No queda mucho tiempo». El anciano retrocedió un paso. Sus labios temblaban. «No puede ser». León XIV giró lentamente hacia él. «¿Quién es?» Tomás tardó unos segundos en responder. Cuando finalmente lo hizo, apenas fue un susurro. Esa voz. Tragó saliva. Pertenece al cardenal Matteo Bellori. El papa frunció el ceño. Aquel nombre le resultaba familiar. Bellori había sido uno de los hombres más influyentes del Vaticano durante los años 90. Había ocupado cargos importantes en la curia y había participado en innumerables reuniones diplomáticas, pero había muerto hacía más de 20 años. León XIV miró nuevamente la puerta. «¿Está seguro?» Tomás asintió, visiblemente alterado. «Trabajé con él durante mucho tiempo. Reconocería su voz en cualquier lugar». El silencio regresó a la habitación. La lógica decía que aquello era imposible. La razón decía que debía existir una explicación. Sin embargo, desde que aquella búsqueda había comenzado, la lógica parecía perder fuerza a cada paso. La voz habló una vez más. «Padre Tomás, usted sabe quién soy». El anciano cerró los ojos. Aquello fue suficiente para que León XIV comprendiera algo importante. No era el miedo a un desconocido, era el miedo a alguien del pasado. El papa se acercó lentamente a la puerta. «¿Quién está ahí?» Durante unos segundos no hubo respuesta. Luego, la voz respondió con absoluta calma. «Alguien que lleva demasiado tiempo esperando». León XIV abrió el cerrojo. La puerta se entreabrió lentamente. El pasillo estaba vacío. No había nadie. Solo las luces amarillentas del corredor y el eco distante del viento recorriendo las galerías inferiores del Vaticano. Tomás se acercó de inmediato. Miró a un lado, luego al otro. Nada. Pero algo había aparecido sobre el suelo. Un sobre blanco, sin sello, sin remitente. Exactamente igual al que había iniciado toda aquella historia. El anciano dio un paso atrás. «Dios mío». León XIV recogió el sobre. Todavía estaba seco, como si hubiera sido dejado allí apenas unos segundos antes. Lo abrió cuidadosamente. Dentro encontró una sola hoja y una llave. La llave era antigua, de hierro oscuro, mucho más pesada que las anteriores. En la parte superior llevaba grabado el mismo símbolo que habían visto en la puerta de la capilla, una pequeña cruz. Pero fue el mensaje escrito a mano lo que hizo que ambos guardaran silencio. Solo decía: «El tercer archivo no está entre los muertos». Debajo de la frase aparecía una dirección, no un lugar del Vaticano, no una iglesia, no una capilla. Era el nombre de una residencia abandonada situada en las afueras de Roma. Tomás leyó el papel 2 veces antes de levantar la mirada. «Eso es imposible». «¿Por qué?» El anciano dejó escapar un suspiro. «Porque ese lugar pertenecía al cardenal Bellori». León XIV observó nuevamente la dirección. «¿Sigue en pie?» Tomás dudó unos instantes. «Oficialmente fue cerrada poco después de su muerte». «¿Y extraoficialmente?» El sacerdote no respondió, pero su silencio fue suficiente. El papa dejó el sobre la mesa y tomó la nueva llave entre sus manos. Todo cambiaba otra vez. Habían pasado la noche buscando respuestas bajo el Vaticano, convencidos de que el secreto permanecía enterrado entre archivos olvidados y pasillos sellados. Sin embargo, el mensaje era claro. El tercer archivo estaba fuera, esperando.
como si alguien hubiera preparado aquel recorrido mucho antes de la llegada de León XIV. Tomás volvió a desplegar el mapa sobre la mesa. Sus dedos temblaban. Gabriel nunca mencionó esta residencia. Tal vez porque nunca llegó a descubrirla. El anciano levantó la vista. ¿Cree que Velori estaba implicado? El Papa guardó silencio. No tenía pruebas, solo preguntas. Demasiadas preguntas. ¿Por qué alguien había escondido documentos durante décadas? ¿Por qué Gabriel desapareció justo antes de encontrar la verdad? ¿Quién seguía dejando cartas y llaves? Y, sobre todo, ¿quién había hablado desde el otro lado de la puerta? León XIV apagó la lámpara de la habitación. La madrugada comenzaba a desaparecer lentamente detrás de las ventanas del Vaticano. Pronto amanecería y, con la llegada del día, el mundo volvería a ver al Papa sonriendo desde los balcones, recibiendo delegaciones y pronunciando discursos. Nadie imaginaría que, apenas unas horas antes, había descubierto una red de secretos enterrados durante décadas. Mientras abandonaban el corredor subterráneo, Tomás se detuvo por última vez frente a la puerta de la pequeña sala donde habían encontrado el cuaderno negro. ¡Santidad! León XIV se volvió. El anciano apretaba el rosario entre las manos. Si Velori dejó realmente algo en esa residencia, debe prepararse. ¿Para qué? Tomás tardó varios segundos en responder. Luego, con una expresión que mezclaba temor y resignación, pronunció unas palabras que el Papa no olvidaría jamás. Porque algunos secretos no se esconden para proteger el pasado. Hizo una pausa y añadió: se esconden para proteger a quienes todavía siguen vivos. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre Roma cuando León XIV regresó a sus aposentos. Desde las ventanas del Palacio Apostólico, la ciudad parecía exactamente igual que el día anterior. Los primeros peregrinos caminaban hacia la plaza de San Pedro. Los guardias cambiaban turno y las campanas anunciaban el inicio de una nueva jornada. Pero para el Papa, nada era igual. Durante toda la mañana cumplió con sus obligaciones como si siguiera un guión aprendido de memoria. Saludó a obispos, firmó documentos y presidió la oración de mediodía. Nadie sospechó que, pocas horas antes, había descendido a una capilla olvidada y descubierto una red de secretos enterrados durante décadas. Sin embargo, una pregunta no dejaba de perseguirlo. ¿Quién había dejado el sobre frente a la puerta? Y, más inquietante aún, ¿quién seguía moviendo las piezas de aquel rompecabezas? Poco después del anochecer, León XIV convocó discretamente al padre Tomás en una pequeña biblioteca privada. Sobre la mesa descansaban el cuaderno negro, el mapa y la última llave encontrada. ¿Qué sabe realmente sobre Velori?, preguntó el Papa. El anciano tardó unos segundos en responder. Fue uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Eso ya lo sé. Tomás guardó silencio antes de continuar. Lo que casi nadie sabe es que, durante años, dirigió una comisión especial encargada de asuntos internos. ¿Qué clase de asuntos? El sacerdote bajó la mirada. Asuntos que nunca debían salir a la luz pública. León XIV observó nuevamente la dirección escrita en el sobre. La residencia estaba situada en una colina al norte de Roma, lejos del Vaticano y lejos de las rutas habituales de los visitantes. ¿Ha estado allí alguna vez? Tomás negó lentamente. Solo escuché rumores. ¿Qué clase de rumores? El anciano respiró hondo. Que Velori seguía reuniéndose allí con ciertas personas incluso después de su jubilación. El Papa guardó el papel dentro de su abrigo. Entonces iremos esta noche. Tomás
levantó la cabeza de inmediato. ¿Nosotros? Ya ha llegado demasiado lejos para detenerse ahora. 2 horas más tarde, un automóvil oscuro abandonó discretamente el Vaticano. Roma brillaba bajo las luces nocturnas mientras atravesaban calles casi vacías. Ninguno de los dos habló durante gran parte del trayecto. El padre Tomás observaba el paisaje por la ventanilla. León XIV, en cambio, sostenía la llave entre sus dedos. No conseguía apartar una idea de su mente. Todo parecía demasiado organizado. La carta, la capilla, la grabación, los sobres. Era como si alguien hubiera previsto cada paso. Como si aquella búsqueda hubiera comenzado mucho antes de su elección como pontífice. 40 minutos después, el coche abandonó la carretera principal y tomó un camino estrecho rodeado de cipreses. A lo lejos apareció la residencia. Era una construcción antigua, de piedra gris, parcialmente cubierta por la vegetación. Las ventanas estaban oscuras y una verja oxidada bloqueaba la entrada principal. Tomás tragó saliva. Hace años que nadie viene aquí. León XIV observó el edificio. Algo le llamó la atención de inmediato. Sobre el arco de la entrada principal había una inscripción apenas visible. Silentium custodit veritatem. El silencio protege la verdad. Otra vez el mismo mensaje, murmuró. El anciano no respondió. Ambos cruzaron la verja y avanzaron hacia la casa. La puerta principal estaba cerrada. El papa sacó la llave de hierro oscuro. Durante un instante dudó. Después la introdujo en la cerradura. Encajó perfectamente. Un clic metálico rompió el silencio. La puerta se abrió lentamente. El interior estaba sumido en la oscuridad. Una fina capa de polvo cubría el suelo, pero algo no encajaba. Había huellas, recientes. Alguien había estado allí. León XIV encendió la linterna. Frente a ellos se extendía un gran vestíbulo lleno de muebles cubiertos con sábanas blancas. Retratos antiguos colgaban de las paredes, aunque varios habían sido retirados, dejando solo marcas rectangulares sobre el yeso. El padre Tomás se detuvo frente a una fotografía olvidada. La tomó entre sus manos. Su rostro perdió el color. ¡No! El papa se acercó. En la imagen aparecían Belori, el padre Gabriel, y un tercer hombre, un hombre vestido de blanco, un papa, pero no era el pontífice que gobernaba en 1998. León XIV sintió un escalofrío, porque aquella fotografía demostraba algo imposible. Aquella historia era mucho más antigua de lo que habían imaginado. Y, en el reverso de la imagen, alguien había escrito una sola frase. Todo comenzó en 1978. León XIV permaneció inmóvil, sosteniendo la fotografía bajo la luz temblorosa de la linterna. 1978. La fecha parecía imposible. Hasta ese momento, todas las pistas conducían a finales de los años 90. La desaparición del padre Gabriel, la clausura de la capilla de San Miguel y las cartas escondidas bajo el Vaticano. Pero aquella imagen demostraba que la historia había comenzado mucho antes de Gabriel, mucho antes de Belori, incluso antes del pontificado que todos habían asociado con aquellos acontecimientos. ¿Reconoce al tercer hombre?, preguntó el papa. El padre Tomás tardó varios segundos en responder. Miró la fotografía una y otra vez, como si esperara haber cometido un error. No puede ser. ¿Quién es? El anciano levantó lentamente la vista. Monseñor Alessandro Berri. El nombre no significó nada para León XIV. Nunca he oído hablar de él. Tomás soltó una sonrisa amarga, porque nadie debía recordarlo. Aquellas palabras resonaron en el inmenso vestíbulo vacío.
El sacerdote dejó la fotografía sobre una mesa cubierta de polvo y comenzó a caminar lentamente por la habitación. Cuando yo era joven, algunos lo consideraban uno de los hombres más brillantes del Vaticano. Era historiador, archivista y consejero de varios cardenales importantes. ¿Qué ocurrió con él? Tomás permaneció en silencio durante unos instantes. Desapareció de todos los registros en 1979. El Papa sintió un escalofrío. Otra desaparición. Otro nombre borrado. Otro silencio. León XIV volvió a observar la imagen. Belori parecía mucho más joven. Gabriel apenas era un sacerdote recién ordenado. Y Berry, situado entre ambos, sostenía un pequeño cuaderno negro. El mismo tipo de cuaderno que habían encontrado bajo la capilla. ¿Qué descubrió Berry? El anciano negó lentamente con la cabeza. Nadie lo supo jamás. De repente, un ruido seco interrumpió la conversación. Un golpe procedente del piso superior. Ambos levantaron la mirada al mismo tiempo. La casa volvió a quedar en silencio. Tomás dio un paso atrás. Pensé que este lugar estaba vacío. León XIV enfocó la escalera con la linterna. No había nadie, pero el polvo acumulado sobre los escalones mostraba algo inquietante. Varias huellas recientes descendían desde el segundo piso. Alguien había estado allí, y no hacía mucho tiempo. El Papa comenzó a subir lentamente. Cada peldaño crujía bajo sus pies. El aire olía a madera vieja y humedad. A ambos lados del corredor superior se alineaban varias puertas cerradas. La primera habitación era una biblioteca. Miles de libros cubrían las paredes hasta el techo. Sobre una mesa central descansaban mapas antiguos del Vaticano y decenas de documentos amarillentos. Pero no era aquello lo que llamó su atención. En el centro de la sala había una silla, y sobre la silla, perfectamente colocado, descansaba un sobre blanco. El mismo tipo de sobre que había aparecido junto a la puerta de la capilla. Tomás palideció. Alguien sabía que vendríamos. León XIV abrió el sobre. Dentro solo había una llave pequeña y una hoja escrita a mano. El mensaje era breve. Si han llegado hasta aquí, todavía están buscando en el lugar equivocado. Debajo aparecía una frase más. Pregunten quién ordenó cerrar el Archivo Oriental en 1978. El Papa leyó aquellas palabras 2 veces. ¿El Archivo Oriental? Tomás frunció el ceño. Creía que fue destruido durante unas reformas. ¿Está seguro? El anciano negó lentamente. Eso decían los documentos oficiales. León XIV guardó el papel dentro del abrigo y examinó la nueva llave. Era distinta a las anteriores, mucho más pequeña, y llevaba grabadas 3 letras. A-O-V. En aquel momento, algo cayó de uno de los estantes. El ruido resonó en toda la biblioteca. Ambos se giraron de inmediato. En el suelo había un viejo libro abierto. Ninguno de los dos lo había tocado. El Papa se agachó y observó la página marcada. Era un registro fechado el 3 de septiembre de 1978. Entre las anotaciones, una frase había sido subrayada con tinta roja. Reunión extraordinaria autorizada por orden superior. Los expedientes serán trasladados antes del amanecer. Debajo, escrito apresuradamente a mano, alguien había añadido: si desaparecemos, busquen donde comenzó el incendio. León XIV sintió que el corazón se le aceleraba, porque recordaba perfectamente aquel episodio. En el otoño de 1978, un pequeño incendio había destruido una parte de los antiguos archivos del Vaticano. Siempre se consideró un accidente, pero, por primera vez, empezó a sospechar que quizá nunca lo fue. Tomás permanecía inmóvil junto a la puerta. ¡Santidad! El Papa levantó la vista. ¿Qué ocurre?
El anciano señaló lentamente la pared del fondo. León XIV enfocó la linterna. Y entonces lo vio. Detrás de una estantería desplazada apenas unos centímetros aparecía una puerta oculta. Una puerta de hierro. Y, grabadas sobre ella, 4 palabras que cambiaban por completo todo lo que creían saber. Archivum Orientale. Entrada restringida. Durante unos segundos, ninguno de los dos fue capaz de moverse. La luz de la linterna iluminaba las letras grabadas en el metal oxidado. Archivum Orientale. Entrada restringida. León XIV sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Toda su formación, todos sus años en Roma y todas las historias escuchadas en los pasillos del Vaticano le habían enseñado una misma versión de los hechos. El archivo oriental había desaparecido en el incendio de 1978. Sin embargo, aquella puerta demostraba lo contrario. No había sido destruido, había sido ocultado. El padre Tomás dio un paso adelante, incapaz de apartar la mirada de la inscripción. Dios mío, ¿realmente existía? El papa pasó la mano sobre el hierro. La cerradura estaba cubierta de polvo, pero alguien la había utilizado recientemente, porque alrededor del pomo la suciedad estaba removida. No somos los primeros en llegar hasta aquí, murmuró. Tomás observó la pequeña llave encontrada dentro del sobre. Las iniciales A o B parecían brillar bajo la luz. ¿Cree que abre esta puerta? León XIV no respondió. Introdujo lentamente la llave en la cerradura. Encajó. Durante un instante, ambos guardaron silencio. Y entonces el Papa giró la llave. El mecanismo emitió un sonido grave, metálico, como si despertara después de décadas. Un segundo después, la puerta se abrió apenas unos centímetros. Del otro lado surgió un aire frío y seco. Pero había algo más. Un olor tenue a papel antiguo, a tinta, a libros olvidados. León XIV empujó la puerta. La linterna reveló un corredor estrecho que descendía hacia las profundidades de la residencia. No parecía formar parte de la casa original. Era más antiguo, mucho más antiguo. Las paredes estaban cubiertas de estanterías vacías y placas arrancadas. A lo largo del pasillo aparecían símbolos idénticos a los que habían visto bajo la capilla de San Miguel. Tomás tragó saliva. ¿Por qué construir un archivo secreto fuera del Vaticano? El Papa caminó lentamente. Tal vez porque ya no confiaban en el Vaticano. La frase quedó suspendida entre ambos. Porque, por primera vez desde el inicio de la búsqueda, aquella posibilidad parecía real. Al final del corredor apareció una sala circular. Era enorme, mucho más grande de lo que la residencia permitía imaginar. Decenas de armarios metálicos ocupaban las paredes. En el centro había una gran mesa de piedra cubierta de carpetas, cajas y documentos. Pero lo más inquietante no era el tamaño del lugar, era el estado en que se encontraba. No estaba abandonado. Había velas recientes, una taza todavía contenía restos de café seco, y, sobre la mesa principal, descansaba un periódico fechado apenas 3 semanas antes. Tomás lo tomó con manos temblorosas. «Alguien sigue viniendo aquí». León XIV no respondió. Su atención se había detenido en otra cosa. En la pared del fondo colgaba un gran mapa del Vaticano. No era un mapa cualquiera. Estaba lleno de anotaciones hechas a mano, flechas, fechas, nombres y, marcados con tinta roja, 3 lugares: la capilla de San Miguel, el cementerio bajo los jardines y la residencia Bellori. Los 3 sitios que habían descubierto. Pero había un cuarto círculo, uno que ninguno de los dos había visto antes. Junto al círculo, alguien había escrito una sola palabra: Custodes. Tomás se acercó.
¿Qué significa eso? Los guardianes, respondió León XIV. El anciano sintió un escalofrío. Nunca había oído ese nombre. El Papa recorrió la sala con la mirada. Sobre una estantería encontró varios expedientes etiquetados con años. Y uno más. Lo tomó de inmediato. El sobre estaba cerrado. En el exterior había una frase escrita con tinta negra. Abrir únicamente después de la elección. El corazón de León XIV comenzó a latir con fuerza, porque la fecha coincidía exactamente con el año de su elección como pontífice. Alguien había preparado aquel documento antes incluso de saber quién ocuparía el trono de San Pedro. Tomás lo observó, incapaz de hablar. El Papa rompió el sello. Dentro encontró una sola carta y una fotografía. La fotografía lo dejó sin aliento. Mostraba la plaza de San Pedro abarrotada el día de su elección. La multitud, el humo blanco, el balcón, todo. Pero había algo imposible. La fotografía había sido tomada desde un lugar que no aparecía en ningún plano oficial del Vaticano. Y, en la parte trasera, alguien había escrito: «Si estás viendo esto, significa que ellos también te han encontrado». León XIV levantó lentamente la mirada. ¿Ellos? Tomás tomó la carta y comenzó a leerla. A medida que avanzaba, el color desaparecía de su rostro. El Papa le arrebató el papel. Solo contenía una frase. Los custodes nunca desaparecieron, solo aprendieron a esperar. En ese mismo instante, desde algún lugar de la casa, se escuchó el ruido de una puerta cerrándose violentamente. Luego, pasos, lentos, pesados. Alguien acababa de entrar en la residencia. El sonido de los pasos resonó en el piso superior. Lentos, firmes, demasiado tranquilos para pertenecer a un intruso asustado. León XIV y el padre Tomás permanecieron inmóviles en medio del archivo oriental. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. El eco parecía avanzar por la residencia, descendiendo poco a poco hacia las profundidades ocultas bajo la casa de Bellori. Tomás apretó el rosario entre sus manos. Nos han seguido. El Papa dobló la carta y la guardó en el interior de su abrigo. No, creo que siempre supieron que llegaríamos hasta aquí. La frase resultaba inquietante, pero cada descubrimiento de aquella noche conducía a la misma conclusión. Alguien había preparado aquel camino mucho antes de la elección de León XIV. La fotografía tomada el día del cónclave era la prueba. Alguien observaba, alguien esperaba, y ese alguien pertenecía a los llamados custodes. Los pasos volvieron a escucharse, esta vez más cerca, desde el pasillo que conducía a la sala circular. León XIV tomó una de las linternas que descansaban sobre la mesa y enfocó la entrada. Nada, solo oscuridad. Sin embargo, el silencio que siguió fue todavía más perturbador, porque quienquiera que estuviera allí conocía perfectamente el lugar. No necesitaba luz, no tenía prisa. Tomás retrocedió unos pasos. Gabriel hablaba de ellos. El Papa giró inmediatamente hacia él. ¿Por qué no me lo dijo antes? El anciano bajó la mirada. Porque pensé que eran solo rumores. ¿Qué rumores? Tomás respiró profundamente. Durante años había guardado secretos, pero parecía comprender que ya no tenía sentido seguir callando. A finales de los 90, algunos sacerdotes hablaban de un grupo muy antiguo dentro del Vaticano. Nadie sabía cuántos eran, ni quiénes los dirigían. Solo conocían un nombre. Los custodes. Tomás asintió. Decían que existían para proteger ciertos secretos de la Iglesia. ¿Protegerlos de quién? El anciano tardó varios segundos en responder. De todos. El Papa observó el mapa colgado en la pared. La capilla de San Miguel. El cementerio.
La residencia Belori. Todo había estado conectado desde el principio. ¿Gabriel los investigaba? Tomás cerró los ojos. Creo que descubrió algo que jamás debía descubrir. En aquel instante, un ruido metálico resonó en la sala. Ambos se volvieron. Uno de los armarios del fondo acababa de abrirse lentamente. La puerta se balanceó unos centímetros hasta quedar completamente abierta. Dentro no había documentos, solo una caja de madera oscura. Sobre la tapa, grabado con letras doradas, aparecía el mismo símbolo que habían visto en la primera carta, la pequeña cruz inclinada. León XIV avanzó con cautela. Tomás quiso detenerlo. Santidad, espere. Pero el Papa ya estaba frente a la caja. No tenía cerradura. No parecía una trampa. Era simplemente una caja cuidadosamente preparada para ser encontrada. La abrió. Dentro había un libro encuadernado en cuero negro y una hoja doblada. León XIV desplegó el papel. La letra era distinta a todas las anteriores. Más firme. Más reciente. Leyó en voz alta. Si han llegado hasta aquí, significa que la verdad ya no puede permanecer enterrada. Tomás sintió un escalofrío. El mensaje continuaba. Los custodes no nacieron para ocultar pecados. Nacieron para impedir que la Iglesia se destruyera a sí misma. El Papa frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Nadie respondió, porque, en ese mismo momento, una voz surgió desde la entrada de la sala. Significa que han entendido la historia equivocada. León XIV levantó la vista de golpe. Una figura permanecía inmóvil en la oscuridad del corredor. Era un hombre alto, vestido completamente de negro. La débil luz apenas permitía distinguir su rostro, pero no parecía anciano. No parecía un fantasma. Era real. Muy real. Tomás retrocedió, aterrorizado. ¿Quién es usted? El desconocido dio un paso adelante. Su expresión era serena. Demasiado serena. Llevamos muchos años esperando este momento, Santidad. León XIV se mantuvo firme. ¿Pertenece a los custodes? El hombre no respondió inmediatamente. Observó la sala, las cajas abiertas y el mapa extendido sobre la pared. Finalmente, habló. El padre Gabriel creyó que nosotros éramos el enemigo. Hizo una pausa. Y ese error le costó todo. El anciano sacerdote palideció. ¿Qué le hicieron? El desconocido negó lentamente con la cabeza. La pregunta correcta no es qué le ocurrió a Gabriel. Clavó la mirada en León XIV y añadió. La verdadera pregunta es, ¿por qué el Vaticano necesitó crear a los custodes en 1978? El Papa apretó la carta entre sus manos. Entonces explíquelo. El hombre dio un último paso hacia la luz, y, cuando su rostro quedó finalmente iluminado, Tomás dejó escapar un susurro de puro horror, porque reconoció inmediatamente a aquella persona, y comprendió algo imposible. Aquel hombre no solo conocía a Belori, había aparecido en la fotografía tomada 48 años atrás, sin haber envejecido un solo día. El silencio cayó sobre la sala circular. Durante unos segundos, el padre Tomás fue incapaz de respirar. La luz amarillenta de las lámparas apenas alcanzaba el rostro del desconocido. Pero no había duda alguna. Lo había visto antes. No solo en la fotografía encontrada en la residencia Belori, también en los pasillos del Vaticano, muchos años atrás. Y, sin embargo, aquello era imposible, porque el hombre que estaba frente a ellos debía tener más de 70 años, pero aparentaba poco más de 40. Tomás dio un paso atrás, apoyándose en la mesa para no caer. No, usted murió. El desconocido inclinó ligeramente la cabeza. Eso es lo que les hicieron creer. León XIV observó atentamente a aquel hombre.
Su voz era tranquila, medida, como la de alguien acostumbrado a guardar secretos durante décadas. «¿Quién es usted?», preguntó el Papa. El hombre permaneció en silencio durante unos instantes. Luego respondió: «Mi nombre es Luca Berry». Tomás cerró los ojos. El apellido cayó sobre la habitación como un trueno. Berry, el mismo apellido del monseñor Alessandro Berry, el hombre desaparecido en 1979. El Papa frunció el ceño. «¿Es familiar suyo?». Luca asintió lentamente. «Era mi padre». Aquella respuesta abrió una nueva herida en el rompecabezas. Entonces, ¿por qué aparece en fotografías tomadas hace casi 50 años sin haber cambiado? Una sombra cruzó el rostro del hombre. Porque la historia que conocen está incompleta. León XIV avanzó un paso. Empiece a completarla. Luca observó el viejo mapa colgado en la pared y dejó escapar un suspiro cansado. En 1978, el Vaticano atravesó una crisis que nunca llegó a hacerse pública. No hablaba de política, no hablaba de dinero, hablaba de algo mucho más peligroso. Tomás lo miró fijamente. ¿Los custodes? El hombre asintió. Los custodes no eran una sociedad secreta. Eran un grupo creado por cardenales, historiadores y archivistas para proteger documentos que podían provocar una fractura irreversible dentro de la Iglesia. León XIV recordó la frase escrita en la caja. Los custodes no nacieron para ocultar pecados. ¿Qué documentos? Luca guardó silencio durante unos segundos. Después señaló el libro de cuero negro que descansaba sobre la mesa. Todo empezó con eso. El Papa tomó el volumen. Era más pesado de lo que esperaba. No tenía título. Solo una fecha grabada en la cubierta. 1978. Abrió la primera página. Había listas de nombres, informes, correspondencia, y al principio del documento, una frase escrita a mano. Actas de la Comisión Custodes. Tomás dejó escapar un suspiro. Dios mío. Luca continuó hablando. Mi padre descubrió algo durante las reformas del Archivo Oriental. Algo que nunca debió permanecer enterrado. ¿Qué descubrió?, preguntó León XIV. El hombre lo miró directamente. Pruebas de que, durante décadas, ciertos documentos fueron manipulados para proteger decisiones tomadas por hombres poderosos. El Papa cerró lentamente el libro. ¿Está diciendo que alguien alteró la historia oficial del Vaticano? No alguien. Luca hizo una pausa. Muchos. El silencio regresó a la sala. Durante toda la noche, León XIV había sospechado que existía una red de secretos. Pero aquello era diferente. Aquello implicaba generaciones enteras, pontificados, archivos, vidas borradas deliberadamente. Tomás apretó el rosario entre las manos. ¿Y Gabriel? Luca bajó la mirada por primera vez. Gabriel encontró el libro demasiado pronto. ¿Qué le ocurrió? El hombre tardó varios segundos en responder. Finalmente, dijo, eligió desaparecer. El anciano negó con fuerza. Eso no es verdad. Es la verdad que quiso dejar. León XIV observó atentamente el rostro de Luca. Había dolor en sus palabras, pero también culpa. ¿Dónde está Gabriel? Luca no respondió. Se acercó a la pared del fondo y apartó una cortina cubierta de polvo. Detrás apareció una puerta mucho más pequeña que las anteriores. Una puerta de madera clara, sin cerradura. Sobre ella, grabadas con letras casi borradas por el tiempo, podían leerse unas palabras. Sala del primer testigo. Tomás dio un paso atrás. Nunca había oído hablar de este lugar. Luca apoyó la mano sobre la puerta, porque solo debía abrirse cuando llegara el momento. León XIV se acercó lentamente. ¿Y ese momento ha llegado?
El hombre lo miró fijamente. Eso depende de usted, Santidad. El Papa sostuvo el viejo libro entre sus manos. ¿Qué hay detrás? Luca permaneció en silencio unos instantes. Luego respondió: la única persona que puede contarles cómo empezó todo. Tomás sintió un escalofrío. Eso es imposible. Pero Luca no apartó la mano de la puerta, y entonces pronunció unas palabras que hicieron que el corazón de León XIV se detuviera por un instante. Porque Alessandro Berri nunca murió, y lleva 48 años esperando hablar con el Papa. Nadie habló. Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse dentro del archivo oriental. La tenue luz de las lámparas apenas iluminaba la puerta de madera, sobre la que podían leerse aquellas palabras: Sala del primer testigo. León XIV sostuvo el libro negro con ambas manos. Frente a él, Luca Berri permanecía inmóvil. Y, a su lado, el padre Tomás intentaba aceptar algo que desafiaba toda lógica. «Eso no puede ser cierto», murmuró el anciano. Alessandro desapareció en 1979. Luca bajó la mirada. Desapareció para el mundo. Tomás negó lentamente con la cabeza. Lo buscamos durante años. Precisamente por eso tuvo que desaparecer. El Papa dio un paso hacia la puerta. Toda la noche había seguido señales dejadas por hombres muertos, atravesando pasillos olvidados y descubriendo secretos enterrados bajo décadas de silencio. Pero aquella puerta parecía distinta, porque, por primera vez, no conducía a documentos. Conducía a una persona. «Ábrala», dijo León XIV. Luca asintió lentamente. Empujó la puerta. Las bisagras emitieron un leve crujido, y, poco a poco, la oscuridad del interior comenzó a revelarse. La habitación era pequeña, sorprendentemente sencilla. No había archivos ni estanterías, solo una cama, una mesa de madera, una lámpara encendida y una ventana estrecha que daba a los jardines ocultos detrás de la residencia. Y, sentado junto a aquella ventana, había un anciano. Vestía una sencilla sotana gris. Su cabello era completamente blanco. Sus manos descansaban sobre un cuaderno abierto. No levantó la vista cuando la puerta se abrió. Como si hubiera sabido, desde hacía mucho tiempo, que aquel momento terminaría llegando. Tomás se quedó paralizado. «Dios mío». El anciano cerró lentamente el cuaderno. Después levantó la mirada. Sus ojos, cansados pero serenos, se detuvieron directamente sobre León XIV, y sonrió. Una sonrisa tranquila. Una sonrisa de alguien que llevaba demasiado tiempo esperando. «Bienvenido, Santo Padre». El Papa permaneció inmóvil. No necesitaba preguntar quién era. Lo supo en cuanto vio el rostro del hombre. Alessandro Berri. El hombre cuya desaparición había desencadenado décadas de rumores y silencios. El hombre borrado de todos los registros. El hombre que, según la historia oficial, había desaparecido 48 años atrás. Tomás avanzó unos pasos, incapaz de contener las lágrimas. Pensé que había muerto». Berri lo observó con ternura. Era necesario que todos lo creyeran. El anciano sacerdote cayó lentamente en una silla. León XIV se acercó. «¿Por qué?» Alessandro guardó silencio durante unos instantes. Luego señaló el libro negro que el Papa llevaba entre las manos. «Porque algunos hombres pensaron que ocultar la verdad salvaría a la Iglesia». Su voz era débil, pero cada palabra llenaba la habitación. «Y otros creímos que la Iglesia solo podría sobrevivir si algún día encontraba el valor para enfrentarse a ella». El Papa tomó asiento frente a él. «He seguido un camino preparado mucho antes de mi elección». Berri asintió, porque sabíamos que llegaría alguien dispuesto a escuchar.
León XIV apoyó el libro sobre la mesa. Quiero respuestas. El anciano sonrió. No, Santidad. Negó lentamente con la cabeza. Lo que usted quiere es una explicación que haga desaparecer el dolor de todo lo que ha descubierto. Miró hacia la ventana. La primera luz del amanecer comenzaba a aparecer sobre Roma. Pero no existe tal explicación. Durante unos segundos, nadie habló. Finalmente, el Papa formuló la pregunta que lo había acompañado desde el principio. ¿Qué ocurrió realmente en 1978? Alessandro cerró los ojos. Parecía buscar las palabras adecuadas. En aquel año, varios hombres descubrieron documentos que demostraban errores, decisiones injustas y secretos acumulados durante generaciones. Algunos querían destruirlos, otros querían publicarlos. Hizo una pausa. Entonces nacieron los custodes. Tomás levantó la vista. ¿Para ocultarlo todo? Berry negó lentamente. No, miró al Papa. Nacieron para ganar tiempo. León XIV frunció el ceño. ¿Tiempo para qué? El anciano señaló el libro negro. Para esperar al pontífice capaz de decidir qué hacer con la verdad. La habitación quedó en silencio. Por primera vez desde el inicio de aquella búsqueda, León XIV comprendió el peso de lo que tenía delante. No se trataba únicamente de archivos, ni de conspiraciones, ni siquiera de hombres desaparecidos. Se trataba de una elección, una decisión que ningún papa anterior había querido tomar. Alessandro abrió lentamente el cuaderno que descansaba sobre sus rodillas. Sacó una última hoja. La colocó frente a León XIV. Solo contenía una frase. La verdad no destruye a la Iglesia. Lo que la destruye es el miedo a mirarla de frente. El anciano levantó la mirada. Durante 48 años esperé para entregar estas palabras. Su voz comenzó a quebrarse. Ahora le pertenecen a usted. Fuera, las campanas de San Pedro comenzaron a sonar anunciando el nuevo día. Tomás permanecía en silencio. Luca observaba desde la puerta, y León XIV entendió que la verdadera historia no terminaba allí. Porque el mayor secreto del Vaticano nunca había sido lo que se ocultó, sino la pregunta que quedaba sin responder. ¿Qué hará ahora el hombre que conoce toda la verdad?